Welcome to Capacitor Channel. Todo un mundo de capacitores para ti. Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a cambiar condensadores, porque realmente hemos hecho más eso que otra cosa. Este es el capítulo que corresponde dedicado al espléndido conjunto Technics 9200 del catálogo Una Visión del Futuro de 1976. Estos equipos fueron contemporáneos de piezas maravillosas como los conjuntos Spec 1, 2, 3 y 4 de Pioneer de segunda generación, amplificadores integrados como el SA 9900, 9500, 8500, 7500, unas máquinas espléndidas. Hoy vamos a hablar un poquito de capacitores porque es lo que más se suele dañar de estos equipos cuando han sido de casa. Porque pues todos no fueron de casa, a todos no los trataron bien, a muchos los trataron horriblemente mal. Vamos a ver de qué se trata porque a mí me parece interesante, por lo menos espero que ustedes también. Cuando los equipos son de casa o han sido de casa, es decir, nos lo vendió el propietario legítimo que los compró para sonorizar su sistema de alta fidelidad doméstico, siempre los tuvo dentro de la sala de su casa, protegidos de la lluvia, no los trasladaron, no los sometieron a calor, no los pusieron a trabajar 16 horas seguidas a todo volumen, nada de eso. Siempre tienen los transistores de salida originales. Esto es muy interesante porque quiere decir no solamente que tengan los transistores, que eso no es tan importante, sino que el transformador de fuerza nunca se sobrecalentó, nunca fue llevado a un régimen de trabajo que pudiese llegar a deteriorar el aislante que lleva el alambre de cobre, el barniz aislante. Eso quiere decir que el equipo es completamente reparable, incluso aunque hubiese perdido los transistores o se hubiera dañado alguno. Nosotros cambiamos los transistores cuando los equipos están en buen estado, no porque se hayan quemado, porque no es eso, sino porque se ha agotado su vida útil y empiezan a fugar corriente, entonces el amplificador empieza a tener un comportamiento extraño. Pero el tema más grande cuando los equipos realmente están en buen estado es que no se dañaron, sino que se envejecieron, cosa que es completamente natural e inevitable. Como yo les he contado, las resistencias, las bobinas y los transformadores deberían ser eternos y eso es lo que permite reparar este tipo de equipo. Y el frontal, el chasis, si ha sido bien protegido, no estará picado ni oxidado y el exterior no estará rayado y tal cosa. ¿Qué se daña? Bueno, básicamente se dañan los transistores de señal. Los transistores de señal no se calientan nunca, pero tienen el defecto de que se deteriora el cristal con el que están construidos. Bueno, y al final ya no pueden seguir funcionando, empiezan a fugar corriente, ya no tienen el comportamiento esperado, pierden sus características técnicas originales y deben ser sustituidos por otras piezas. Eso no debe causar un trauma. Eso no desmejora la calidad de sonido del equipo ni representa ningún problema. Simplemente se cambian las piezas que han llegado al final de su vida útil. Pero los que normalmente llegan al final de su vida útil no son los transistores, sino que son los capacitores electrolíticos. Porque recuerden, como yo he comentado un montón de veces, allí adentro de esas botellas, porque son botellas selladas, hay un líquido, por eso es una botella que contiene un líquido, que es un electrolito que mantiene oxidado al aluminio, es un corrosivo, creo que una base, hay gente que dice que es un ácido, pero creo que es una base en base a agua. Es una base que mantiene oxidado al aluminio porque el óxido de aluminio es el dieléctrico que mantiene separadas las dos placas, las armaduras del capacitor y permite que éste se cargue. Cuando ese electrolito se ha evaporado todo, el aluminio deja de oxidarse, empieza a permitir el paso de corriente, hay una fuga de corriente hasta que se cortocircuita el capacitor y todo se va a la mierda. Los condensadores que más sufren, curiosamente, no son los que trabajan calientes, sino que son los que trabajan muy por debajo de su voltaje nominal. El voltaje mantiene el dieléctrico activo. Entonces hay una fórmula que fue publicada por Tom Hardware, que comentaré más adelante, que les permite a ustedes estimar la vida útil de un capacitor conociendo ciertos datos de trabajo. Son la temperatura, el voltaje de polarización, la vida útil que había sido reportada al fabricante, que no es la vida útil completa. Es decir, un condensador que dice que dura 10.000 horas, no dura 10.000 horas. Estos condensadores son de 10.000 horas y han soportado 45, 50 años. Así que hay un cálculo que permite estimar la vida útil del capacitor, al menos que tenga un defecto de fabricación. Capacitores. Hay un montón de capacitores. Los más interesantes siempre son, y por los que más preguntan, son estos. Los capacitores principales, los capacitores de filtro de la etapa de potencia. Recuerden que incluso un power, lo he comentado sobre todo para los pre, pero un power tiene dos fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación de potencia
que es la que entrega la corriente a los speakers, que pueden ser unos 15, 20 amperes, y la fuente de alimentación de la etapa de señal. Dense cuenta que aquí, en esta tarjeta, hay otro puente rectificador de 4 diodos, que son estos diodos, dos capacitores grandes, en este caso de 220 microfarad por 63 voltios, y dos reguladores de voltaje que dan los rieles de más 48 y menos 48 voltios que se ajustan acá, que alimentan a la etapa de control, que está acá, a la etapa de proceso de señal, que está acá, y a la etapa amplificadora de voltaje de los módulos de potencia. Recuerden que la parte de corriente solamente son los transistores de salida y sus transistores driver que vemos acá. Eso quiere decir que nuestros capacitores deben tener, los capacitores principales, todos, pero los capacitores principales deben tener algunas características interesantes. Número 1, soportar el voltaje de línea. Todos estos equipos grandes de esta época normalmente tenían voltajes de 45, 50, 55, 58 voltios máximo, que eso es suficiente para entregar 100 vatios eficaces en el caso más grande y 160 vatios pico, que era más o menos el cálculo de la época. Ese es el tipo de equipo que se producía. Ya en los años 80 llegaron amplificadores de más potencia y se le pusieron capacitores de mayor voltaje. Pero casi todos los capacitores que se usaron en aquella época eran de 63 voltios como estos. Estos son los condensadores originales. Ahí podemos ver 10.000 microfarad por 63 voltios. Nunca se pasaban de allí. Aquí tenemos un amplificador de mayor potencia. El conjunto de filtros de un amplificador de mayor potencia. Esto le pertenece a un Marantz 1180 y vemos lo mismo. 18.000 microfarad por 63 voltios. Siempre 63 voltios. Sí, después se utilizaron de 71 y de 80, pero eso fue después. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos condensadores de los que se utilizaban en los amplificadores integrados, que son como estos, que son más finitos. Por ejemplo, el amplificador tope gama de esta serie llevaba dos condensadores de 15.000 por 63 que son finitos, mientras que el Power lleva estos condensadores que tienen mayor diámetro y fueron fabricados al mismo tiempo, porque estos condensadores tienen un poco más de corriente. ¿Cómo es eso? Veamos. Los condensadores tienen capacidad, los condensadores tienen voltaje, pero además los condensadores tienen que tener corriente, tienen que soportar regularmente un paso de corriente sin que haya estrés mecánico que termine dañando la pieza. Cuando este amplificador está entregando su potencia nominal desde una línea de casi 60 voltios sobre, pongamos por caso 6 ohmios, son 10 amperes. Entonces en un momento determinado, por aquí tienen que pasar 20 amperes. Tú no puedes pasar 20 amperios por un condensador de estos aunque tuviese el valor. No puedes pasar 20 amperios, lo vuelves mierda. Para soportar esos 20 amperios se utilizaban capacitores que tenían una construcción robusta y unos terminales grandes. Por eso no tenemos terminales de pala, no tenemos terminales de alambre, sino que tenemos estos enormes terminales de lengüeta. Y adentro esto en realidad son 4 capacitores en paralelo de 2.500 microfarad cada uno para sumar 10.000, de tal manera que se distribuya la corriente. Aquí tenemos la solución de Marantz y de casi todos los amplificadores integrados, que son unos capacitores de terminal de lengüeta. Pero miren la pingüe barra de tierra que hicieron para poder soportar los 15 amperios que tienen que pasar por aquí. 15 amperios no es moco de pavo. Tenemos estos condensadores nuevos que hemos comprado para otra restauración y como ahora están hechos con una química mejor y están hechos de una manera diferente, son tristemente más pequeños. Son unos condensadores muy buenos, pero son pequeñitos. Esto es muy curioso y muy raro. Para elegir los condensadores para este equipo hemos preferido que sean del mismo tamaño. Básicamente porque van montados en unas abrazaderas. Mírenlas acá. Van montados en unas abrazaderas y nosotros queríamos que el montaje fuese directo y miren que el montaje ha sido totalmente directo. Quitar y poner. Ahora por debajo empiezan las dificultades. Cosas que no entiendo. En el mismo catálogo que sale este Power apareció el amplificador integrado Technics SU8600 tope de serie. Es el tope de la gama de los amplificadores porque habían unidades más pequeñas como el 7700, 7500, 7300 que seguramente conocen y les puedo decir que están armados todos por dentro de una manera muy parecida. Ese amplificador integrado proporciona 73 más 73 vatios a carga de 8 ohmios, 76 más 76 vatios a carga de 8 ohmios a 1 kHz, 85 más 85 vatios a carga de 4 ohmios y prácticamente 90 vatios a carga de 4 ohmios a 1 kHz.
La potencia depende de cómo la midamos. Eso lo vamos a comentar después en detalle en el curso de audio que ya le voy a grabar el 5º o el 6º capítulo. Este power también tiene más o menos la misma potencia, son 76 vatios a carga de 8 ohm. Pero hay un detalle que yo no entiendo. Los capacitores de filtro de aquel amplificador integrado no soportan tanta corriente como estos. Son unos condensadores más pequeños. Son condensadores más bien como estos, más finos, de menor diámetro. Pues mírenlos aquí. Y son de terminal de lengüeta. Estos son unos capacitores de terminal de lengüeta. Mientras que estos capacitores, aunque todavía siguen teniendo terminales de lengüeta, son condensadores de mayor corriente. Pero aquellos tienen 15.000 microfarad por 63 voltios para un amplificador integrado, mientras que estos solo tienen 10.000 microfarad también por 63 voltios. Noten ustedes que también han sido proporcionados por la propia casa Matsushita. No los confundan porque ustedes están acostumbrados a que los condensadores Matsushita tienen este color violeta. Pero no, estos condensadores grises que parecen Elna también son Matsushita. Son de mayor corriente que los utilizados en el diseño del amplificador integrado, es decir, tienen una menor ESR, pero tienen menor valor. No entiendo por qué. Lo interesante de estos condensadores de esta calidad es que cuando ellos están a punto de fugar, tienen una válvula dispuesta, y pueden ver la válvula levantada, que le permite la fuga del químico cuando ha llegado al final de su vida útil, con lo cual estos condensadores no explotan. Cuando yo les hice el comentario, tengo 5, 6, 7 videos dedicados a ese equipo. Cuando yo les hice el comentario acerca del amplificador integrado Macintosh MA5100 del catálogo de 1968, 1969, les comentaba que en ese amplificador salió la primera generación de capacitores que tenían una válvula para fugar electrolito cuando ya habían llegado al final de su vida útil. Porque los condensadores americanos, Muller, Sprague, de las buenas marcas anteriores a esos, no tenían válvula. Entonces, o evaporaban el líquido o explotaban. Los condensadores, no todos, pero muchos condensadores de los que equipaban los equipos valvulares sí tenían ese efecto. Para hacer esta reparación hemos decidido, como yo les mostré antes, instalar estos bonitos condensadores Hitachi. Estos condensadores Hitachi tienen 22.000 microfarad por 80 voltios. Esos 80 voltios no hacen falta, lo que pasa es que era el modelo que tenía el mismo diámetro, miren, el mismo diámetro, de tal manera de que montarlos en sus abrazaderas fuese lo más sencillo posible y no hubiese que hacer adaptaciones ni cosas raras. Tener 22.000 microfarad a mí me parece muy conveniente porque si el amplificador integrado de esta potencia traía 15.000 micros, es apenas lógico que este tenga un valor mayor. Pero hay algo adicional de estos condensadores que me gusta, y es que los terminales son de tornillo. Cuando un condensador es de terminal de tornillo, te puedes tardar haciendo la instalación y no hay problema porque vas a soldar a los terminales nuevos, pero no tienes que soldar directamente contra el condensador y nunca lo vas a exponer a alta temperatura, ni siquiera en el instante de la instalación. Con lo cual estos condensadores en realidad sufren menos para ser instalados. Les recuerdo, por ejemplo, esto: si ustedes colocan condensadores de estos de terminal de lengüeta soldada o de terminal de alambre en una placa y lo montaron al revés, no se les vaya a ocurrir la grandísima estupidez de sacarlo, darle la vuelta y volverlo a montar. Los condensadores de hoy en día no están pensados para soldarlos dos veces. Si lo soldaron una vez y lo montaron mal, adiós para la papelera y tienen que montar otro. Ahora vamos a ver cómo es la propia instalación de esos condensadores. Elegir piezas para tu amplificador. Oye, eso está complicado. Me han preguntado qué conviene, qué no conviene, cómo lo podemos hacer. Difícil. Veamos esto. Los capacitores que traía este equipo originalmente son estas piezas que ya se las he mostrado. Y ellos son de una corriente importante. Están diseñados para manejar, creo yo, no lo dice el manual, no he conseguido el datasheet de esta pieza en particular, pero estimo por el uso que deben ser piezas de 10 amperes. Miren estos condensadores de 22.000 micros por 80, que seguramente son para la misma corriente o para una corriente ligeramente mayor que esta. Pero no tiene que ver con el valor de la pieza. Me explico. Los condensadores, aparte de su voltaje nominal y de su capacitancia nominal, tienen una corriente de trabajo recomendada. Miren esto. Este condensador es exactamente igual. 22.000 microfarad, 22.000 microfarad. Aquellos son de 80 voltios y estos son de 63. Los hemos comprado para sustituir estas piezas. Estos que están acá. Miren, estos condensadores tenían 18.000 microfarad por 63 voltios.
y los voy a cambiar por estos de 22.000 por 63. El performance de estos condensadores debe ser ligeramente superior al de los originales y va a beneficiarse por el hecho de tener el valor completo y de ser de un valor mayor. Estos siempre miden un poquito más de 22.000, pero son de un terminal especial. No parece un terminal de lengüeta, pero son terminales de lengüeta. Obviamente, porque salta a la vista, estos condensadores son de más corriente que estos que tienen terminal de lengüeta. Y estos deben ser de más corriente que estos que son también de un terminal de lengüeta moderno, pero sigue siendo un terminal de lengüeta, no son de terminal de tornillo. Y finalmente estos son de menor corriente porque tienen el mismo diámetro que las piezas de 15.000 micros por 63 que traía el amplificador de esta misma serie. Eso es una característica. Otra es la calidad. Estos aguantaron 45 o 50 años, así que son muy buenos. Estos que son Hitachi seguramente soportarán la misma cantidad de tiempo. Estos pues ya están vencidos porque obviamente todo llega a su final. Y estos son los condensadores que están disponibles hoy en día para sustituirlos. Y mosquea mucho que, independientemente de lo que ustedes opinen, obviamente son unas piezas de primerísima calidad porque son Mundorf. Pero, oye, cuando tú comparas el tamaño te das cuenta que son sensiblemente más pequeños. Entonces uno siente que ha comprado menos. En realidad son unos condensadores de altísima calidad, pero estéticamente no era lo que yo hubiese querido. Los hubiéramos podido montar, de hecho los compramos para una reparación como esta, pero bueno, juzguen ustedes por las apariencias, porque por supuesto eso también es importante. Uno tiene que quedar satisfecho más o menos con el trabajo que ha hecho. A mí me parece mejor poner esto, aunque estos condensadores son mucho más económicos que este. Estos capacitores electrolíticos grandes han costado $25 y estos cuestan 90. Pero uno queda más contento montando esto por el tamaño seguramente que montando estos condensadores que requieren algún truco. Pero los vamos a colocar en otro amplificador donde sí quepan y van a caber en el espacio que tenemos para nuestro Marantz 1180. La disposición original del retorno a tierra que tenía este Power Technics era muy sencillo. Consistía en un alambre que conectaba los dos terminales de los capacitores del banco principal de filtros y uno de ellos estaba conectado a este cable que estaba soldado al retorno de tierra que está justamente en medio de los capacitores. De este retorno a tierra en el chasis es que salen las terminales de 0 voltios que van al transformador, al puente rectificador de diodos, a las salidas speaker, etc. Pero si vemos la disposición que tenían los amplificadores Marantz Model 1122, 1152 y 1180, descubrimos esto. Aquí tenemos el banco de filtros afuera porque los vamos a cambiar. Son dos enormes capacitores Elna de 18.000 microfarad por 63 voltios anclados con una abrazadera cuyos terminales, el positivo de uno y el negativo del otro, miren, el negativo de este y el positivo del otro, están conectados a esta enorme barra de retorno a tierra, que garantiza tener una resistencia equivalente muy pequeña, porque la corriente que va a pasar por acá puede ser muy intensa, hasta 15 amperios. Y de esta barra de tierra tenemos este terminal atornillado, que es el retorno al chasis, y los retornos a el transformador, el puente de 4 diodos, los resistores de descarga, los capacitores de filtro principales, la salida chasis, la salida speaker, todas las salidas de retorno de 0 voltios que tiene que haber salen de este punto. Porque es muy peligroso y muy nocivo que haya alguna pequeña resistencia residual entre esta conexión y los retornos. Aquí vamos a hacer algo diferente. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner un terminal del menor valor posible para el retorno a tierra entre los dos capacitores. Que los terminales no pueden estar más cerca porque se darán cuenta que el chasis me lo impide. Para ello hemos estañado este trozo de alambre calibre 14 o calibre 12 que se encargará de ser el retorno a tierra, el mejor retorno a tierra posible. A ese retorno también conectaremos estos nuevos capacitores de poliéster metalizado de 2.2 microfarad por 450 voltios. Cualquier condensador de 2.2, 3.3 micro de 100 voltios será suficiente para este trabajo. Dense cuenta de que este diseño de Marantz no tiene esos capacitores de retorno. Los equipos Sansui sí, pero este Marantz en particular no los tiene. Ahora les voy a mostrar cómo ha quedado. En el diseño de Marantz es muy fácil de ver, por eso se los pongo de ejemplo.
tengo esta barra de tierra que conecta los dos capacitores y a partir de allí conecto todas las líneas de 0 voltios que tiene el equipo. En el diseño de Technics es ligeramente distinto. Los 0 voltios que vienen del transformador se conectan a un terminal que ahora está tapado pero que está en el chasis, porque es el chasis el que opera como barra de retorno de 0 voltios. Eso está bien. Entonces aquí podemos ver uno de los terminales que retorna al chasis y el resto de los terminales que salen a los speakers, a la tarjeta de control, a los módulos de potencia, etc. Y entre los dos capacitores he instalado entonces una doble barra, pueden verla aquí, que es el alambre que había preparado, que los conecta a ambos. Y la he usado como retorno. Aquí pueden ver el terminal. Voy a hacer zoom para ver si ustedes lo pueden apreciar. Ahí pueden ver el terminal que recibe los 0 voltios del chasis, el retorno de los dos capacitores y adicionalmente el retorno de los dos nuevos capacitores de poliéster metalizado. Pero del otro lado pueden ver el retorno de 0 voltios que recibe los cables del transformador y la salida de speaker. Eso está soldado al chasis. Por eso no hay problema de que ambas cosas se toquen, porque en realidad son el mismo plano. Esta instalación no me ha quedado particularmente bonita si la vemos en detalle, pero si nos alejamos un poco, hasta parece bien hecha y todo. Miren, ahí está. Tengo un punto de retorno para los dos capacitores electrolíticos grandes, que es el mismo punto de retorno para los dos capacitores de poliéster metalizado, y está conectado con un puente a la barra de 0 voltios, que es el propio chasis del equipo, que sí tiene las salidas al transformador, a los speakers, a la tarjeta controladora. Pero les voy a contar algún detalle después.